Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Un mes y 3 semanas sin actividades en el hemiciclo legislativo, al parecer, no sirvieron a los diputados porque en su retorno a sesiones quedó evidenciado una vez más que persisten las confrontaciones y que ahora la correlación de fuerzas en el Congreso Nacional muestran que Libertad y Refundación perdió la mayoría simple que mantenía, mencionan algunos analistas. El reintegro del precandidato presidencial Jorge Cálix, al igual que varios diputados al Partido Liberal, dejó a Libre en una situación de desventaja frente al bipartidismo, que ahora pasa a tener la mayoría simple, siendo este un revés para el oficialismo, que de a poco ha perdido su cuota de poder dentro de ese poder del Estado, aseveran expertos. Asimismo, diversos sectores detallan que a partir de esta fecha será interesante conocer cómo Libre maniobra para lograr los votos necesarios para la aprobación de leyes que impulsa el poder popular y que permanecen estancados, ya que si antes no pudieron lograr los consensos, en la actualidad tendrán que ingeniárselas para encontrar la forma de continuar con las sesiones. No obstante, miembros de sociedad civil lamentan que en su regreso, si bien aprobaron una norma que beneficia a los comerciantes de camarones, lo cierto es que todavía en el Poder Legislativo es necesaria la discusión de temas de mayor impacto para el país, lo que no se vio demostrado la tarde-noche del martes, cuando todos esperaban que se comenzara a legislar apartados de seguridad, generación de empleo u otros problemas que se deben resolver. A criterio de la ex rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Julieta Castellanos, lo visto ayer se repetirá y este Congreso tendrá una deuda profunda con el pueblo hondureño. Lo que pueden hacer en año y medio es seguir regalando, seguir comprando votos, seguir atrayendo votantes a través de dádivas. Eso es lo que pueden hacer. Un cambio de rumbo, de estilo de gestión o una mejora administrativa no se ve en el horizonte. Diputados de Libre responden lo siguiente. Si estas no son acciones a criterio de algunos sectores de beneficio directo para el pueblo hondureño, pues bueno, se respeta su opinión, pero vamos a continuar reforzando el trabajo desde el Congreso Nacional. Recordemos que aquí lo que determina las actuaciones del Congreso es la cantidad de votos. La cúpula empresarial instó al Congreso Nacional a reaccionar y comenzar a legislar sobre los temas que interesan al pueblo, porque en los 2 años y medio que llevan los diputados en ese poder del Estado, no se ha tomado una decisión que sea de beneficio inmediato a la población, que al conocer del panorama político concluye que en el poder legislativo todo estuvo estancado desde su conformación en 2022. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Se han vuelto a sesionar en el Congreso Nacional de la República. Qué bueno, tengo 4 distinguidos parlamentarios para hablar de este y otros temas del Congreso Nacional. La diputada Ligia Ramos, del Partido Salvador de Honduras, por Francisco... Independiente todavía. Perdón, Independiente. Bueno, una plática ahí. Bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Está el diputado liberal, el doctor Marco Tulio Rodríguez, 2 doctores esta mañana. Doctor. Buenos días, un placer estar con usted aquí en este canal tan prestigioso. Gracias, don Juan Barahona, diputado de Libre por Francisco Morazán. Don Juan. Gracias, Raúl, por invitarme a este foro, la entrevista, y compartir con la teleaudiencia.
el joven diputado Cristian Hernández, diputado de Libre por Santa Bárbara. Cristian, buenos días. Buenos días, Raúl. Gusto de saludarle, de acompañarle y al pueblo hondureño en este prestigioso foro. Diputada Ramos, comentarios iniciales al regresar el Congreso, aunque usted me explicaba que las comisiones sí trabajaban, y yo le decía que alguna gente no sabe eso, que muchas comisiones trabajan y creen que ha estado parado ese Congreso. Bueno, la verdad que sí hemos estado trabajando, lo que pasa es que no todos los diputados integran las comisiones, y los que integran las comisiones hay un gran porcentaje que no va a las reuniones, ¿verdad? Yo he estado reuniéndome tanto en la Comisión Especial de la Ley de Justicia Tributaria y en la Comisión de Energía por lo de las adendas prácticamente 1 o 2 veces por semana desde junio, aunque no haya llamados al Pleno, ¿verdad? O sea que sí hemos estado trabajando algunos. Comentarle de que sabemos que el retorno ahorita al Congreso Nacional es en un ambiente tenso, ¿verdad? Porque las fuerzas políticas se han reorganizado, han migrado diputados de una bancada hacia otra, ¿verdad? De 2 bancadas hacia la bancada del Partido Liberal, algunos de Libre, otros del PCH, y esto, pues obviamente se tiene que buscar la forma de hacer consenso, porque actualmente perdió la mayoría. Perdón, perdió la mayoría el Partido Libre. Entonces, si ellos no entienden de que tienen que buscar otro método para hacer consensos, no vamos a poder avanzar. No vamos a poder avanzar en el Congreso Nacional. ¿Ya no es mayoría libre en el Congreso? Pues yo creo que no. A mí me parece que no. Nunca tuvo mayoría simple, ¿verdad? Pero bueno, yo no sé ahorita cuáles son los números en cada bancada. Y por ejemplo, ayer que estábamos tocando un tema súper importante, que era el convenio que se había hecho para iniciar la comercialización del camarón, que sabemos todo el impacto que tuvo el haber roto las relaciones con Taiwán. Los camaroneros se quedaron en el aire, que es uno de los ingresos de divisas que tenemos, ¿verdad? Y de la exportación que tenemos en el país, es importante para nuestro país, y por fin se llegó a un acuerdo. Era importantísimo ratificar, y en ese marco venir y ver los roces que hay, donde los diputados anteponen sus conflictos políticos partidarios al beneficio. O sea, ayer hubo un momento de tensión que yo pensé que capaz y no íbamos a poder ratificar, porque dejaron de votar mientras estaban en el conflicto interno de la bancada. Entonces, a mí me parece que hay que usar, hay que tener madurez política, hay que tener inteligencia emocional dentro de las personas que dirigen el Congreso Nacional, y tener mucho respeto y tolerancia, ¿verdad? Respeto a que los diputados son diputados, fueron electos sin importar el partido político. Es como que me digan a mí que porque yo me retiré de la bancada del PCH porque no compartía los lineamientos que daba Salvador Nasralla, que entonces yo perdía mi curul. No, la gente votó por mí. Claro que dentro del marco de un partido, sin embargo, se tiene que respetar el que uno represente. Y la otra cosa también es la responsabilidad que tenemos que tener los diputados. Los diputados tienen que estar las fechas y las horas que somos convocados. Creo yo que es lo menos que le debemos al pueblo hondureño, estar temprano en nuestros curules y estar pendiente a la agenda. Sabemos que desgraciadamente la práctica en el Congreso es que convocan a 1 hora y empezamos 3, 4 horas después. Sin embargo, nuestra responsabilidad es estar ahí a la hora y a tiempo en la fecha que nos convocan. Sí, don Juan, comentarios iniciales, pero me informaban que los diputados de Libre que ahora se fueron con Calix, ustedes ya no lo quieren en la bancada de Libre. ¿Qué pasó ahí? Bueno, ellos ya están militando en otro partido, que es el Partido Liberal, y deben de ubicarse en la bancada donde están los liberales, el ala derecha. Están los liberales, y porque ellos están inmersos en la bancada de Libre. Entonces lo correcto es que se ubique.
Ellos seguirán siendo diputados propietarios y suplentes hasta el último día que termine el mandato de estos 4 años. Ahí no hay ninguna discusión. Pero que se ubiquen allá. Si la militancia es en el Partido Liberal, también la ubicación debe ser en la bancada del Partido Liberal. Es lo que estaban diciendo los compañeros anoche y consideramos correcto, ¿verdad? Y nosotros como Libre nunca fuimos mayoría. De 128 siempre tuvimos 50. Entonces, para aprobar decretos ha habido la necesidad de dialogar con otras bancadas, principalmente con la bancada del Partido Liberal, que es con quien hemos venido haciendo consenso, en alguna medida con la bancada del PSH y el compañero diputado de la DC y el PAC. Y esa dinámica va a continuar obligadamente. No podemos aprobar un decreto si no hay por lo menos mayoría simple. Y anoche pues logramos, era un decreto, un convenio muy importante que trataba de exportar camarón a China y ahí hubo consenso de toda la bancada. Sí. Saludo al diputado David Manaiza, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Atlántida. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias. Saludo aquí a los compañeros honorables. Gracias. Don Juan, ese consenso se debe ir logrando. Vi que el doctor Rodríguez reaccionó cuando le pregunté a ella de cómo, si Libre seguía siendo mayoría en cuanto a números y lograr consensos. ¿Van a lograr eso? No, nunca fuimos mayoría desde el primer día y hoy tampoco. Pero es necesario lograr consenso. No se puede avanzar. Bancada por bancada sí son más. Sí, correcto, correcto. No se puede aprobar un decreto en el Congreso si no hay mayoría simple, por lo menos, dependiendo del decreto que sea. Entonces, como el hondureño entiende, Libre es el que tiene más diputados en la bancada. Hay que dialogar, hay que dialogar. Macanudo, como le tocó al Partido Nacional en el gobierno de Pepe Lobo, 71 diputados. No había que hacer consenso con nadie, ¿verdad? Era planadora. Entonces, no, hoy no. Hoy la composición del Congreso es diversa y obligadamente hay que dialogar con las otras bancadas para lograr consenso y avanzar en la aprobación de la ley. Doctor Rodríguez. Sí, los liberales como ya le hicieron cupo a los que llegaron de Libre. Bueno, mire, en primer lugar lo que decía el compañero diputado Juan Barahona, la lógica sería eso, de que si los diputados de un partido se mueven hacia otro partido, deberían de ser el movimiento en los curules para estar en una posición. Eso es lo lógico. El detalle es que esto viene siendo como cuando a uno le decían, doctor, ¿y ustedes por qué no sesionan? Y le digo, bueno, pero es que eso no depende de uno. Uno está abajo, uno está esperando que lo convoquen. No, eso es un tema administrativo, que administrativamente ellos deberían de ver la reubicación de los compañeros diputados en diferentes bancadas. Por ejemplo, Barahona en el Partido Nacional debería estar fuera de lo que es la bancada del Partido Nacional porque él está independiente. Debería estar con la doctora Ligia. Exactamente, con la compañera Ligia debería estar ahí con ella. Pero usted mira, digamos, palabra vulgar que nosotros utilizamos en nuestro verbo hondureño, una chapandonga en la parte de atrás del ala de Libre, porque ahí está la parte de la gente que estaba con Cali, está la parte independiente, esta parte de, digamos, el doctor Matius que estuvo de ministro y que volvió de diputado y está metido ahí en medio de un montón de curules que están vacíos también. Entonces yo creo que esto es administrativamente que debería de solventarse, pero sí tener en cuenta que tenemos que respetarnos. Digamos, ayer yo me quedo, lo más preocupante para mí es que estamos tocando un tema de país y el discurso de la gente cuando toma la palabra es para confrontar a aquel partido y el otro partido confrontar al otro. Es un pleito político que no tiene caso cuando se está aprobando por unanimidad un tema de país. Yo creo que hay temas que sí, que usted saque el chaine, como decimos en el pueblo, porque es un tema político y usted va a pelear. Pero cuando es un tema que está por unanimidad, no encuentro yo razón y lógica. Como decía la doctora Ligia, venimos de un receso, venimos en un medio un poquito encrespado ahorita por el movimiento de diputados hacia nuestro partido y venir a tirar discursos, ya sea de una ala o de la otra, en contra de los otros partidos, eso no abona en nada a la democracia. Diputado Cristian.
Bueno, creo que el Congreso, Raúl, es el poder político, hay que entenderlo. Desde ahí donde construimos los consensos, donde se ve reflejado, digamos, la diversidad de opiniones, de criterios políticos, y estos encontronazos que tenemos los diputados es parte, ¿no?, del proceso político que se vive dentro del Poder Legislativo. Algo que sí hay que destacar es que el Congreso, este Congreso que preside Luis Redondo, ha logrado consensos sin el tilín. Eso es histórico para el país y para la democracia y para la institucionalidad misma del Poder Legislativo, porque era costumbre ponerse de acuerdo negociando bajo la mesa, pidiendo dinero para cada decisión y para cada votación. Yo creo que se ha logrado, histórico en este Congreso, que los consensos los logremos dialogando y hablando. Claro, ¿no ha habido dinero? No ha habido dinero, no ha habido... antes, yo fui diputado suplente en el 2013, estuve en la elección de la Corte Suprema de Justicia, la que salió, y los camiones de Proval en el parqueo del Congreso Nacional, con las bolsas de dinero, y para cada decisión había que cotizarse por parte de los diputados. Hoy los acuerdos y los consensos se logran dialogando. Claro, para cada tema hay que sentarse a hablar, para cada tema hay que sentarse a dialogar y a crear ese consenso, porque, repito, nadie tiene la mayoría simple, y en este caso nosotros que representamos el oficialismo, no ha sido fácil, digamos, empezar a buscar las alternativas de diálogo cuando hay intereses de por medio, porque es importante decir, Raúl, que se nos viene en aprobación de varias leyes, como la Ley de Colaboración Eficaz, que sí, hay que crear un consenso, pero también hay que llevar ese decreto al Pleno y que el pueblo hondureño sepa cómo vota cada diputado. Totalmente. Y cuál es la decisión de cada diputado. El pueblo, y me parece importante el tema de los curules, porque los hondureños deben de saber dónde se sienta cada diputado. Y cuando llevemos estos proyectos al Pleno, repito, sí hay que hacer algún consenso, pero también hay que hacerlo por el bien del país. Y que los hondureños miren cómo vota cada diputado. Eso también es parte de los procesos que se deben de ir construyendo poco a poco en un Congreso que ha sido diverso, que ha sido histórico, pero que sobre todo ahí estamos los políticos. Y usted sabe que cuando los políticos hablan, muchas veces se generan este tipo de ambientes que son normales, pero que sí hemos ido avanzando en la agenda refundacional sin lugar a dudas. Diputado David Manaiza. Sí, yo ¿Qué es la sonrisa así? Siempre es mi estilo. No, en un mundo civilizado, la verdad que estos tipos de espectáculos no deberían de ocurrir. Realmente este Congreso a veces se sale de las manos, pues me imagino yo por el mismo encrispamiento que se encuentra la sociedad hondureña, que se refleja también en el mundo no político, sino podemos ver la criminalidad, los humores que andan las personas cuando manejan la pitadera. Pero ya sabemos nosotros nuestras responsabilidades. Ahí habría de que cuando la persona no quiere obedecer o acudir, pues los órganos administrativos deberían de tener un orden, un control. Cabe señalar que en su momento también es algo así como improvisado. Ese mismo día fueron juramentados algunos compañeros diputados que antes pertenecieron al Partido Libre y hoy pertenecen al Partido Liberal. Sin embargo, habría que saber también si el suplente de ese diputado propietario también lo acompañó en la fórmula, porque al no estar presente el propietario, pues el suplente que lo acompaña en la fórmula puede sentarse. Ahora bien, hay que determinar que cuando no está el propietario, tampoco el suplente de esa fórmula, entonces se puede sentar el suplente del partido político al que pertenece. Y eso es muy importante tomarlo en cuenta, porque ahí es donde se puede realizar el quórum
para poder instalar sesiones o para poder aprobar decretos. Entonces yo creo que por ahí es la verdadera situación que le debemos de explicar a la televidencia, porque no necesariamente a veces es que somos políticos y tenemos que resolver los problemas alegando o a golpes, sino que queremos hacer imponer fuera de lo que ya establece la norma jurídica a nuestra conveniencia. Y la mayor parte de los congresistas que estamos ahí conocemos las normas jurídicas, solamente que a veces se quieren interpretar a la manera o a la conveniencia de X o Y bancada. En el caso, pues, han habido varios compañeros que han migrado y sin embargo en otras bancadas no ha sucedido lo que ayer sucedió, ¿verdad? Yo he visto que el ejemplo del PSH, ¿verdad? Y ahí continúan en su misma silla. En el ejemplo, pues, de nosotros con el compañero Rolando, y continúa en su mismo lugar. Entonces, ahí es donde les hago el ejemplo. Por ejemplo, el suplente del compañero Rolando todavía pertenece a la bancada del Partido Nacional. En caso de ausencia del compañero Rolando, pues se sienta un compañero diputado del Partido Nacional, porque realmente el que migró fue él. Entonces, ese tipo de situaciones tenemos que manejarlo. Cuando nosotros venimos y venimos de un receso bastante prolongado, también se suele dar de manera amarillista a veces dentro de los medios, siguen de vacaciones los diputados. Bueno, ciertamente tenemos que valorar también que ha existido una mora legislativa, sin embargo, en la Constitución de la República está que el receso tiene que ser. Más bien en su momento el 31, es en mayo el receso. Los diputados prolongaron y trabajaron mayo, ¿verdad? Para poder tener el receso en junio. Ahora bien, cuando se regresa a sesionar, que se suspende el receso, la verdadera situación que ocurre es de que ya no se maneja la mayoría simple para aprobar decretos. Y yo quiero creer o quiero interpretar cuál es el motivo por la cual no se convoca a sesiones cuando se viene el receso. Entonces, dándole el análisis, es porque han migrado varios compañeros y no se sabe su militancia. Entonces, por los medios de comunicación se hacen los números de quiénes se van, quiénes se quedan, y ha sido una costumbre de este Congreso que cuando no cuentan con los números adecuados, mejor prefieren no sesionar o prefieren suspender la sesión para poder hacer los consensos dialogados a través de los jefes de bancada y no hacerlo públicamente dentro del Congreso Nacional, en donde podamos tener participación los 128 diputados. Entonces, el pueblo no entiende esto, el pueblo solo dice, los diputados no quieren sesionar, pero tenemos una ley orgánica que es bien dictatorial. Es una ley orgánica que cuando uno no está sentado en la silla de la Junta Directiva, uno la critica y la pide reforma, pero mágicamente cuando ya se está sentado en la Junta Directiva o ya las personas que ayer criticaban esa ley que es dictatorial, que en su momento yo también la estoy criticando, espero pues que el día de mañana que me toque estar sentado en esa Junta Directiva, poder fomentar las reformas necesarias y no se me pegue la magia esa de que ya no queremos reformarla, porque esa es la que te indica a ti el día de sesiones. Cuando en su momento los diputados queríamos sesionar en la crisis legislativa del año pasado, amparados en el artículo de la Constitución que dice que con 65 sí lo podemos hacer, pero quien controla la administración del Congreso es la Junta Directiva a través de su presidente, dirigida a través de su presidente, y no nos presta el local o nos apagan la luz. Entonces, cumplir la ley sin tener la logística necesaria tampoco se puede. Entonces, ¿qué es lo que toca? Llegar al diálogo, llegar al consenso y poder ceder. Son cuestiones de estrategia. Algunos utilizan la estrategia y otros no. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se llega a querer tener una comisión permanente que solo tiene facultades para algunos, atribuciones específicas, no para todos, entonces hemos visto que de hecho la actual administración del Congreso hace situaciones reñidas con las interpretaciones legales y no tenemos, digamos, una eficiente celeridad en el Poder Judicial, ni en la anterior ni en la actual,
como para poder establecer de que un recurso de inconstitucionalidad va a salir a tiempo. Por ende, pues, como decía el compañero Cristian, tenemos que acudir a esos diálogos. No se ha visto que ha existido, digamos, por ejemplo, lo que decía él, el tilín, pero sí esos diálogos fuera del Congreso Nacional, que hasta que se arreglan afuera, entonces dicen, hoy sí convoquemos porque ya hemos tenido. Entonces la población hondureña tiene que entender de que no se está viendo por la tele, ni se está viendo en el Congreso Nacional los consensos, pero hasta que, por eso es que hay ese parálisis legislativa, porque no se cuentan con los números. Hay un artículo constitucional que establece que cuando un decreto o un proyecto no pasa en aprobación, tiene que ser discutido en la siguiente legislatura. Entonces todo esto ha de tener sus aristas legales por las cuales existe el motivo por la cual se suspenden las sesiones, y esas sesiones única y exclusivamente lo pueden reanudar, es potestad del presidente con su junta directiva. El Pleno del Congreso lo puede hacer, pero también ¿en dónde? ¿En qué instalaciones? ¿Y con qué logística? Ya una vez lo probamos y vimos de que no surtió efecto, porque al final, ¿dónde lo vamos a publicar si al final el oficialismo va en una concordancia con el diario oficial La Gaceta, y entonces lo único que podemos hacer es que queden intentos? Entonces yo creo que al final el diálogo es lo que debe prevalecer para estos consensos. Don Juan, ¿cuánta gente de Libre se fue al Partido Liberal? 6, ¿verdad? 6. Sí, porque me di cuenta de algunos que allá andaban en la presidencial y no me fueron. Se fueron 6, que lo que decía Manaiza. Mire, la bancada cachureca presiona porque hayan sesiones, y ninguno de ellos, ninguno de los 44 participa en las comisiones, ninguno. Y el Pleno, sin producción de las comisiones, ¿a qué va? A nada. No, pero sí tenemos dictámenes. El Pleno funciona porque las comisiones producen dictámenes. Ese es el protocolo que se da en el Congreso. Ellos no participan en ninguna comisión. Y presionan que hayan sesiones, ¿para qué? Para ir a gritar nada más. Entonces, una oposición de esas, ¿a qué? ¿A qué contribuye? A nada. Yo quería decir eso. Usted es diputada independiente. Por Esta el momento. recomposición, sí. Ya sé que, antes de que nos vayamos, voy a decir, esta recomposición del Congreso va a estancar más el Congreso. Yo creo que si no tienen, si el presidente del Congreso y la Junta Directiva no tienen la madurez política y la conducta democrática. ¿Y para usted lo tiene? Hasta ahorita yo no, ¿cómo le digo? En algunas cosas sí, cuando tienen que negociar, ¿verdad? Pero las negociaciones, como dice Manaiza, son fuera del Congreso Nacional. Pero a veces no saben administrar bien conflictos, sino que generan más conflictos. Por ejemplo, ayer, en parte, el conflicto fue generado, o sea, es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Porque por un lado se toma decisión de venir y sentar en los curules de estas personas a los suplentes que tal vez ni siquiera eran suplentes de ellos, sino que eran afines al oficialismo. Y por otro lado tenemos diputados irresponsables que no llegan a la hora a las sesiones, ¿verdad? Entonces yo no sé qué tanta capacidad tiene el presidente del Congreso y la Junta Directiva de venir y sentarse con todas las bancadas para venir a hacer consensos. Por ejemplo, ya casi tenemos listo el dictamen de la Ley de Justicia Tributaria, que es algo importantísimo para el país. ¿Podremos llegar al consenso? Si no empiezan con una actitud democrática y a venir y sentar a las bancadas y a las fuerzas políticas, no sé, porque si en la primera sesión empiezan confrontando, y aquí la confrontación es de todas partes, y uno piensa, ok, pero esto será una crisis generada a propósito, porque no tiene lógica. Y los contratos de generación de energía, por cierto, los informes que tengo, hay empresarios del norte del país que por años han explotado la energía en Honduras y están pagando una campaña para ir de todo lo que sea en contra de que vengan nuevas opciones de energía. Bueno, si quiere tocamos el tema, ¿verdad? Porque son 18 adendas y nosotros hemos hecho en la Comisión de Energía, ha sido, o sea, totalmente diferente a las comisiones
que nos precedieron a nosotros, porque el doctor Hugo Noé Pino, que es el presidente de la comisión, yo soy la secretaria, hemos hecho un proceso transparente, público, se ha dado al debate, hemos tenido a todas las bancadas, menos al Partido Liberal, porque ellos no pudieron asistir y no reprogramamos con ellos, porque no se pudo, pero las hemos hecho públicas y ahí vamos trabajando en cuanto a eso, ¿verdad? Y se va a hacer con 3 debates, se va a hacer adenda por artículo, entonces va a ser todo bien, no como antes se hacía, ¿verdad? Y se está analizando en la comisión la parte técnica, la parte jurídica, porque hay 3 contratos que hay que revisar bien la parte jurídica y la parte económica también, las corridas económicas de la rebaja que se logró negociar con el Ejecutivo. Entonces, en eso nosotros vamos bien. Pero sí, hay una campaña, ¿verdad?, de querer desacreditar todo el proceso. Y eso yo creo que la población tiene que estar consciente de eso. Bueno, ahí mismo en el Congreso Nacional hay un diputado del Partido Nacional, este señor Midense, que parece el vocero de esas empresas. Marco Midense. Bueno, yo no lo he escuchado realmente. Creo que Marco estuvo en la socialización. ¿Usted estuvo, Manaiza, en la socialización que hicimos la Comisión de Energía? No, yo no. Pero estuvo Marco Midense, donde se tuvo y se les dio las adendas también. Jorge Zelaya. Jorge está en la comisión, pero cuando hicimos la socialización sí estuvo Midense y estuvieron, creo que estuvo Tomás Zambrano, estuvieron todos ellos en la plana ahí en la socialización. Y al siguiente, o sea, saliendo de la reunión que tuvimos de socialización, que fuimos súper abiertos, etcétera, fueron a despotricar en los medios de comunicación. Entonces se está haciendo un proceso transparente y usted ve, o sea, que realmente se lleva un discurso político de oposición sin sentido cuando son adendas, por ejemplo, de contratos que dejaron leoninos. Diputada, es que hay muchos millones de promedios en esos contratos. Sí. Y por eso están pagando esa campaña en contra de todo lo que plantea el gobierno. Yo he visto a Hugo Noé Pino cuando expone. Hugo Noé Pino tiene una trayectoria de un hombre honesto. Correcto. No creo que Hugo Noé Pino ande buscando hacer una movida, a diferencia de los que salen a defender los contratos ya viejos, porque hay una campaña montada y pagada. Bien saben lo que me están escuchando, que están recibiendo dinero por eso y mantener esos contratos de energía. Eso es lo que está pasando en este país. Pero fíjese que yo le voy a decir una cosa, porque yo creo que no es de las empresas que ya renegociaron, porque se llegaron a acuerdos, ¿verdad? Se tardaron casi 2 años, porque no fue fácil la negociación. ¿Están de acuerdo todas las empresas, verdad? Están de acuerdo las empresas. Hay 3 contratos que sí hay que ponerle más en la parte jurídica y que nosotros lo estamos haciendo. A mí me parece que la campaña es de los que todavía no se han sentado a renegociar o los que no han llegado a acuerdos. Porque realmente estamos hablando de contratos que se dejaron, que están vigentes, que algunos todavía están vigentes por 10 años. Cualquier renegociación que nos baja el centavo kilowatt-hora es un beneficio, Y esta renegociación tampoco es que va a tener impacto en la crisis energética que tenemos, porque ahí se tienen que hacer una nueva licitación de generación, etcétera. Pero ahorita, imagínese solo lo que es el ejercicio del Estado de Honduras de venir y poder llegar a consensos con la empresa privada es un ejercicio importante. Y que se esté haciendo la campaña de desprestigio me parece a mí que es por gente que no quiere a Honduras. No, Juan. En este momento hay dos dictámenes de interés nacional y que tienen una gran oposición, que es la Ley de Justicia Tributaria, que ha sido sociabilizada, dirigida por el compañero Hugo Noé Pino, y las adendas, sociabilizadas. Lo interrumpo ahí, socializadas sí, pero los empresarios no la quieren. Correcto. No es que no la conocen, no, pero es que tienen una posición en contra. No, claro, sí la conocen y no están de acuerdo. Pero correcto, no están de acuerdo. Entonces, no toda la empresa privada. ¿Por qué? Porque los que mandan en Honduras sí. Las 10 familias. Los dos decretos tocan intereses económicos, ¿verdad? Y los intereses económicos están ahí. Entonces, hay una oposición fuerte, no desconocemos eso. Entonces, por eso es que esta situación no avanza. Esta Ley de Justicia Tributaria, ya hace varios meses se hubiera aprobado y que tiene que ver con el interés nacional, de igual las adendas.
pero con esas campañas es bien difícil. Y campañas, como usted decía, desde adentro, que son los voceros, hacia afuera. Ahora, cabe señalar aquí... Solo el doctor Rodríguez. Sí, doctor. Mire, acaba de señalar algo. Nosotros podemos echarle culpa, como decíamos, a gente de la empresa privada que esté en contra de estos proyectos, pero eso nosotros no lo podemos controlar. Lo que nosotros tenemos que controlar es lo que pasa dentro del Congreso. Y realmente, Raúl, nosotros como... Totalmente de acuerdo, pero sí también, pero sí es bueno que la gente sepa lo que pasa en el país. Sí, a lo que va la plática es que nosotros, digamos, dentro del Partido Liberal, nosotros hicimos una propuesta de una ley tributaria. Y se tomó en cuenta. Y se supone que se tomó en cuenta. Don Hugo Pino nos ha dicho de que se ha tomado en cuenta, sí, pero nosotros hemos estado pendientes de que nos digan qué puntos se han tomado en cuenta y no sabemos. Entonces no podemos decir si vamos a apoyar o no vamos a apoyar cuando no tenemos una respuesta de la comisión. De la parte de la energía eléctrica, nosotros estamos de acuerdo cuando se estaba votando en todos los adendum. Lo único que nosotros pedíamos es que se revisara el contrato específicamente del proyecto Brazabola. Sin embargo, y nos quedamos en el aire porque no tuvimos respuesta. No llegaron a la socialización, porque sí, hubiera sido bueno que en el momento que ustedes llegaron a la socialización haber planteado eso, y yo creo que es válido, así como lo hizo el Partido Nacional, así como lo hizo el PSH, que plantearon sus... Y la otra cosa es que yo entiendo que, yo que estoy en las dos comisiones y estoy en la Comisión de Justicia Tributaria, realmente se han hecho más de 33 cambios adicionales a los que se habían hecho anteriores. Pero nosotros los partidos no los conocemos. ¿Qué cambios han aceptado? Está bien, pero se va a hacer público. Bueno. ¿Entiendes? Se va a hacer público, se le va a dar 3 debates, y lo que pasa es que ahorita estamos en el análisis dentro de la Comisión de Justicia Tributaria, porque si seguimos buscando el consenso no vamos a poder llegar a un dictamen. Y acuérdense que ustedes tienen representación ahí está el jefe de su bancada, sí, que puede incidir adentro de la comisión, pero desgraciadamente no van. Igual ustedes tienen un representante, sí, pero no están yendo a las comisiones. Entonces ahí es donde nosotros, yo como diputada que soy responsable, yo pido a los diputados que son parte de las comisiones, correcto, que lleguen, porque acuérdense que también son representantes dentro de las comisiones y pueden incidir en el dictamen si llegan y ponen los planteamientos de la bancada adentro de la comisión. Entonces, ahí ustedes no tienen forma de venir y decir de que no saben, porque ustedes tienen representantes, y ahí es la responsabilidad de los representantes que ustedes tienen dentro de la comisión en su participación. Diputado Cristian, le preguntan por qué método han sustituido el tilín para elegir lo siguiente: Junta Directiva del Congreso Nacional y Procuraduría General de la República, ratificar el CAF, elegir fiscal y fiscal general adjunto. ¿En qué temas han logrado consenso? ¿Cuál es la razón por la que han suspendido por meses las sesiones legislativas? Preguntas al diputado Hernández y diputado Barahona. Bueno, nosotros hemos dialogado y nos hemos puesto de acuerdo en diferentes temas, Raúl. Recuerde usted que la elección del fiscal general en propiedad fue en base a un consenso y un acuerdo que logramos las diferentes fuerzas políticas, o en este caso Partido Liberal, Partido Nacional. Se nombró el fiscal interino con la comisión permanente en el receso legislativo. En el fin de la legislatura. Sí, en el final, exacto, que nunca se había realizado en el Congreso Nacional. Les decía, siempre cada 31 de octubre se legislaba para aprobar un decreto y ampliar el periodo de sesiones. En ese sentido, logramos un acuerdo político dentro del Congreso para elegir en propiedad al fiscal general, y el director de fiscales pues ahora es del Partido Nacional, es parte de ese consenso que se logró, y en cada uno de los temas hemos venido hablando, hemos venido dialogando y poniéndonos de acuerdo. Sí es cierto que en algunos momentos no se sesiona precisamente para lograr ese consenso, y repito, lo hemos logrado, a diferencia en periodos anteriores donde se tenía que echar mano a presupuesto del Congreso o a otros presupuestos de la República para operar y comprar los votos, que era lo normal en ese Congreso, y por eso es que esa era la intención de muchos de seguir siendo diputados, y ese era el gran negocio de ser diputado, llegar al Congreso y vender el voto. No es tanto el sueldo, no es tanto el salario de un diputado,
es las negociaciones a las que llegaba. Yo creo que sí, aquí tenemos diputados que de alguna manera le han apostado a ese diálogo, a ese consenso, y sí puedo decir con categoría, el presidente Redondo es un hombre muy serio, muy honrado, al igual que Pero ¿qué le han dado a los diputados para tenerlos tranquilos? Y no me va a decir que nada, porque yo sé que sí, le han dado apoyo para sus municipios o algo. Ese apoyo no ha sido así nomás. La subvención está en el Congreso, la reciben todos los diputados, a excepción de aquel que no quiera tomarla. Y hay un fondo aprobado que aprobamos nosotros en el presupuesto general de 900... Lo bueno es que los fondos, si está aprobado y es legal y es correcto, sí, son que no se lo roben. 6.5 millones de lempiras que pueden los diputados gestionar a través de cualquier institución, llámese si es infraestructura, FIS, SIP, y pueden llevar proyectos a sus comunidades. Si bien es cierto, nuestra función es legislativa, Raúl, nosotros vamos a las comunidades. No, que también es cierto, pero yo le voy a decir algo. Y ustedes todos son políticos. La verdad que los diputados deberían de legislar, no andar gestionando billetes, sino para eso están los ministerios. Pero aquí hay una costumbre, otra cosa, y el que quiere ser diputado tiene que gastar. Más la gente del interior, los diputados del interior. Y tienen que llevar proyectos a las comunidades. No, claro, por eso. Pero en un congreso lo correcto sería que ustedes lo legislaran. Así es. Yo quiero participar de las líneas anteriores, solo para explicarle a la población lo que es y lo que debe ser. Escuchando a los compañeros, cuando uno trabaja en situaciones de comisión, también depende de la comisión donde te asigna el presidente. Entonces, no todos los diputados están en todas las comisiones y en algunas compañeros sí asisten, en otras posiblemente no asisten y en otras simplemente no están. ¿Qué pasa con la aprobación de algunas leyes? Se hablaba de la ley de justicia tributaria. A veces acá en nuestro país vivimos bastante de la mediatez y nos aprovechamos a veces de la ignorancia del pueblo. Para aprobar la ley de justicia tributaria se ocupa mayoría simple, 65 votos. O sea, de que no ocupan los votos del Partido Nacional como para que se le esté echando la culpa al Partido Nacional. Lo que sí debemos de decir es que no hay consenso entre todas las bancadas. No hay consenso entre todas las bancadas. ¿Libre no va a poder arrancar un solo voto para esa ley de justicia tributaria del Partido Nacional? Dependiendo, porque hay compañeros que le hacen observaciones o que tienen observaciones y solo quieren que se incorpore. En el caso de mi vecino, el compañero Jorge, yo lo he escuchado bien positivamente en apoyar la ley de justicia tributaria, Jorge Zelaya. Otros compañeros que tenemos observaciones para ver si se van incorporando. Y no solo es del Partido Nacional, porque el Partido Liberal también tiene sus observaciones. Es más, tiene un borrador de una ley nueva, ¿verdad? Para poderse sentar y construirla. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que ser claros. Esa ley la redactó Yanni Rosa. Y decir, todas las bancadas tienen sus observaciones. PSH tiene su observación. Para otras cosas, bien que hacen la mayoría simple, para elegir la Junta directiva. ¿Y David Manaiza cómo anda David ahí con esa ley de justicia tributaria? Yo tengo también las observaciones que se van a realizar y el compañero que está dentro de la comisión, uno se las transmite para que dentro de la comisión se realicen y se tomen en cuenta. Pero ¿qué sucede cuando uno está en una comisión? También, como es el presidente que nombra las comisiones, entonces la mayoría de los que integran la comisión y a la hora de tomar las decisiones, si se toma en cuenta tu opinión o no, depende de la mayoría de los integrantes, y en la mayoría de los integrantes están integrados por diputados del partido de gobierno, tanto propietarios como suplentes. Entonces ahí también se te pasa la planadora. Entonces, ¿cómo es la manera para hacerte sentir o hacerte llamar? Es a la hora que va a ir al pleno, entonces ahí donde tú puedes venir e introducir alguna reforma. En la comisión donde estoy yo, asuntos de legislación y asuntos constitucionales, sí tenemos acuerdos, diálogos, pero en su momento cuando no hay mucho consenso, pues la verdad que está el compañero Saavedra,
el compañero Barrios, Maribel Espinosa, y creo que jurídicamente nosotros llegamos a algunos acuerdos que al final pues son tomados en cuenta. Pero sí, cuando hablábamos del fiscal, ¿qué pasó? Digámosle al pueblo realmente qué es lo que pasó. Pusieron un fiscal a la fuerza. No estaban dentro de las atribuciones legales poder una comisión permanente elegir un fiscal. Ahora, yo lo digo porque es mi criterio legal, pero quien debe de pronunciarse cuando hay una inconstitucionalidad es la Corte Suprema de Justicia. Y como yo decía en mi intervención anterior, como hay un retardo de justicia, no se responde rápido a un recurso de inconstitucionalidad, pero yo puedo interpretar de que no estaba en las atribuciones de una comisión permanente elegir interinamente un fiscal, porque en la ley orgánica ya estaba quién iba a ser el sustituto. Sin embargo, mi criterio difiere con el criterio de otros juristas, estoy de acuerdo. ¿Quién debe dirimirlo? La Corte. Mientras la Corte no lo dirima, tenemos un fiscal cuestionado del origen de su elección, siendo interino. Entonces, ¿qué pasa? Le dieron 86 votos. Pero al final... estoy de acuerdo. El punto es el solo siguiente. Que al final... Le dieron los 86 votos. O sea, que ya porque no ya está en funciones. Hubo acuerdo político. Artículo 208, compañero. Espéreme, Cristian, que cuando las personas han estado panelistas hablando, no les he interrumpido en su idea. Yo quiero dar la idea. De hecho, ya está funcionando. Jurídicamente, cuando elijan el nuevo fiscal, no va a tener, arranca desde el momento que es su mandato. Políticamente, a una fuerza política, tanto liberal como nacional, no le conviene tener un fiscal interinamente o que esté de hecho ahí, porque en funciones ya la está realizando. Entonces, cuando elijan un fiscal, va a empezar a correr sus 5 años desde el momento en el futuro que se elija. Entonces, la estrategia ha sido que mejor te pongo a la fuerza, y una vez ya estando a la fuerza, tanto presidencia del Congreso como cualquier otro tipo de funcionario, en funciones ya está. Entonces, ¿quién está perdiendo? Están perdiendo en prelación y en antigüedad las demás fuerzas políticas que no están teniendo representación. Entonces, posiblemente los consensos no existen, pero entonces ya no le interesa al gobierno. Pero existe la fuerza. Ah, ok, entonces ya no le interesa. Si quieren consensuar, consúense, porque yo ya tengo al que quiero. Entonces, no lo tengo legalmente, pero de facto ya lo tengo. Entonces, ahí, y yo sé que lo que estoy explicando a veces no es como en los medios de comunicación lo hacen querer ver. Si, por ejemplo, miren, aquí las noticias son como a nosotros nos interesa. Sale una ONG y dicen, diputados que solo van a sentarse y a levantar la mano. Entonces, le dan ese matiz y entonces están ridiculizando uno de los deberes del diputado, que es sentarse y votar. Ajá, pero ¿qué pasa? Cuando ya vienen y ya uno viene y les explica que ese es un deber de un diputado y que ya no está popular, ok, diputados que ya no van. O diputados que toman las subvenciones. En las subvenciones es legal en la Constitución de la República. Sin embargo, en la norma procesal no hay una norma procesal porque se derogó el decreto 116-2019. Entonces, ahí queda una laguna. Como lo vuelvo y repito, no soy yo el competente para decir la laguna, pero sí para interpretarla. Una corte sí lo va a decir, lo va a decir tarde. Entonces, yo en el caso específico no tomo subvenciones, nunca las he tomado y no las voy a tomar mientras no haya reglas claras o una norma procesal que así lo estime conveniente. Porque es condicionado. La Constitución dice, mediante ley se otorgarán subvenciones para proyectos sociales. Y como esa ley todavía no existe, nada nos cuesta como congresistas aprobar la ley y después hacerlo como debe de ser, como dicta la Constitución. No, pero lo estamos haciendo ahí con un reglamento o como se estima conveniente. Ahora es decisión individual de cada congresista si lo toma o no lo toma, ¿verdad? Al final no estoy criticando a ninguno de mis compañeros, lo estoy dando mi punto de vista jurídico y las razones por las cuales David Manaiza no lo toma. Juan. Sí, los cachurecos no tienen autoridad moral para hablar ¿Los cachurecos no tienen? Autoridad moral para hablar de legalidad, para hablar de respeto a la Constitución, para hablar de respeto a las leyes. ¿Y qué no hicieron ellos en los 12 años de la narcodictadura? Violar la Constitución por todos lados. Las leyes, ¿qué leyes respetaron? Despidieron 5 magistrados de la sala constitucional. 4, porque se Sin embargo, yo siendo cachureco, igual critiqué el Partido Nacional en su momento, porque antes de ser nacionalista... No me interrumpa, tengo la palabra. Soy profesional. No me interrumpa, tengo la palabra.
para desmarcarme. Se despidieron 4 magistrados porque se opusieron a que se vendiera el territorio a pedazos, ¿verdad? Por las sedes. Y pusieron un narcodictador como presidente a través de un fraude. ¿De qué legalidad nos pueden venir a hablar hoy? ¿Qué clases de legalidad nos pueden venir a dar hoy? No tienen esa moral. Entonces Libre quiere ser alumno del Partido Nacional. Para hablar, el magistrado se eligió en base a la Constitución. La Comisión Permanente tiene facultades, ahí lo dice. Entonces, en base a eso se eligió y después se elige en el Pleno con el voto calificado. Doctor Rodríguez. Solo para agregar, Raúl, quería decirle al diputado Menaiza que nosotros entramos ya con la Comisión Permanente. No podía quedar el Congreso Nacional sin autoridad. O sea, no logramos sesionar para ampliar el periodo de sesiones. Entonces no quisieron sesionar, se tuvo que nombrar a la Comisión Permanente. Y en la Comisión Permanente, claro, no pueden aprobarse muchas leyes o muchos procesos que no estén establecidos. Y el artículo 208, numeral 11, establece la potestad a la Comisión Permanente de elegir, y se lo voy a leer acá al diputado para remitirlo a la Constitución, elegir interinamente en caso de falta absoluta los sustitutos de los funcionarios que deben ser designados por el Congreso Nacional. Se nombró de manera interina. Absoluta. Eso en base a la Constitución de la República. Y él mencionaba la ley orgánica del Congreso. La ley orgánica del Congreso no puede estar por encima de la Constitución no había de la ausencia República. Absoluta. No puede estar por encima de la ley primaria, que es la Constitución de la República. Cristian, ¿te acordás? La Comisión Permanente no lo hicieron cuando no está clausuraron, lo hicieron un día antes. Eso o sea, no ya está lo tenían sujeto a premeditado. interpretación, diputado. Eso está ya en la ya Constitución. Lo tenían premeditado. Ya si está usted recuerda establecido. cronológicamente, un día antes. Bueno, pero esa es una opinión suya. No, esa es es una opinión en el tiempo. que usted puede Ahí está en los medios. Un día dirigir antes desde la Comisión su perspectiva política, pero no podemos interpretar lo que ya está en la Constitución. No, el artículo 208 ya establece en el numeral 11 las potestades que tiene la Comisión Permanente. Se tuvo que elegir a la Comisión Permanente. Que tiene que salir. Eso, pero es importante explicárselo, porque usted está dando un criterio vago. No puede establecer que la ley orgánica del Congreso está por encima de la Constitución de la República. Pero la Comisión Permanente la instalan de manera ilegal también. No, hermano. ¿Y por qué de manera ilegal? Y no lo hicieron, no lo sacaron del Pleno. Se finalizó el periodo de sesiones al 31 de octubre. Bien, doctor Rodríguez. Sí, mire, ¿se acuerdan? Aquí estamos en una confrontación, como decía la compañera. No, pero somos políticos. Sí, pero algo estéril, ya pasó. Pero para que el pueblo se dé cuenta. Sí, y si vamos a ilegalidades que cometió el Partido Nacional, también las ha cometido el partido de gobierno ahorita actual. Ahí no podemos quedarnos de santos aquí. Ella dijo que... Perdieron. ¿Perdieron qué? ¿Libre perdió qué? La autoridad moral. La autoridad moral. O sea, el Partido Liberal, el Partido Nacional no tiene autoridad moral. Y Libre la está perdiendo en el proceso de su gobierno, en el Congreso Nacional. Doctor, ustedes perdieron la autoridad moral también. No, nosotros tenemos años de no ser gobierno. Sí, pero han cogobernado. Bueno, imagínense que éramos cogobierno malo con el Partido Nacional. Yo no era diputado en ese tiempo, pero hoy sí somos buenos porque somos cogobierno con ustedes. Es como la política. Sí, pero acuérdense del golpe de Estado. Si nosotros nos apoyamos en la ilegalidad de ustedes, somos buenos. Hemos hablado acá, pero si somos ilegales, no. Pero conversando el golpe de Estado, o sea, y hemos creado consenso. No es que el Partido Liberal está cogobernando con Libre. Si para cada decisión aquí hay que sentarse, Raúl. Ahora, con el Partido Liberal, con el Partido Nacional, con el PSH. Que el PSH no tenga organización, esa es otra cosa. Sí, pero no es que el Partido Liberal está... Cogobernar significaría que cada proyecto nosotros lo presentemos y se apruebe en la inmediatez. No pasa Entonces eso. no hay un cogobierno. Mientras... No, pero a mí diputados liberales me dicen, mira Raúl, le hemos apoyado en tantos decretos. Y los líderes liberales, ¿o no? Sí, han apoyado, muchos compañeros han apoyado. Y la participación mía, Menaiza, el compañero Cristian decía algo que es de admirar. Del famoso tilín que no ha existido en este gobierno. No sé si existió en el anterior porque yo soy diputado nuevo, no sé si en el Congreso no ha existido.
¿verdad? Yo nunca he sido llamado a una reunión para que a uno le puedan mencionar de esto, pero sí hay diferentes tipos de manipulaciones. Sobre eso voy a comentarles una anécdota. Ajá. No me creían algunos diputados cuando yo les decía, no les van a dar dinero. Entiendan que no les van a dar dinero. Sí. Y eso es de admirar del presidente del Congreso, don Luis Redondo, ese detalle, él se ha mantenido recto en ese detalle, pero sí hay otro tipo de manipulación. Yo le puedo decir, yo en mi caso personal, nos pidieron proyectos, diferentes proyectos para llevar a Gobernación, para llevar al FIS, que se nos iban a apoyar, y en sesión de bancada nos dijeron, usted y usted no son aprobados los proyectos porque no apoyan las cosas de gobierno. ¿Quién dijo eso, nombre? El jefe de bancada. Mario Eura. Así es. Nos dijo, con nombre a cada uno. Ustedes 5 están fuera de ese detalle. Los demás sí les van a ir los proyectos. Entonces, hay diferentes formas de manipulación, de llevar las cosas en el Congreso para llevar negociaciones. ¿Verdad? Entonces, sí, son puntos que son interesantes que el pueblo lo sepa. Le digo esto porque en mi departamento yo anduve recogiendo los proyectos de los diferentes alcaldes para presentarles y los alcaldes después me preguntaban a mí, ajá, doctor, ¿y los proyectos? Una pregunta. ¿Y cómo va a hacer usted para volver a salir si el santo no lleva milagro para allá? Bueno, yo creo que el perfil que uno tiene en los pueblos... Y por eso, por eso pregunto para que la gente sepa. Sí, es muy respetado. Hablábamos con la compañera Ligia que es diferente hacer política usted en una ciudad como esta, hacer política en el pueblo de uno. En el pueblo de uno lo que requiere la gente es que el perfil de uno no sea manchado. Eso la gente lo observa y lo mira. Por ejemplo, a mí en todas las entrevistas que vamos a todos los medios de comunicación, la primera pregunta que me dicen ellos, ¿usted hará subvenciones, doctor? Yo les digo, no, nunca hará una subvención. Eso le gusta al pueblo, que uno se mantenga en una posición, por decirlo así, imparcial. Porque yo no estoy totalmente, como decíamos nosotros, en oposición, porque tampoco hay que ser oposición tonta, absurda, solo por hacer una oposición, no. Uno tiene que entender detalles, como la ley de justicia tributaria, como los adendum del ENE, estudiarlos y decirles, mire, yo le dije algo al presidente Yani, y él se molestó en cierta parte, cuando le dije yo soy diputado por el Partido Liberal, estoy bajo una bandera, pero soy diputado también por el perfil que yo he tenido en mi vida. Y si hay cosas que el Partido Liberal me va a decir que yo las haga, que no son correctas solo porque soy bajo una bandera, no las voy a hacer. Primero mi perfil como persona. Entonces uno tiene que tener un criterio en el Congreso Nacional como persona y como partido político. Doctor. No, yo veo que sí, por ejemplo en el Partido Liberal veo algunos que siguen la línea partidaria, veo otros que no. En el Partido Nacional son línea dura, ¿verdad? Así es. En Libre, línea dura. Es como que no los dejan desarrollar sus propios criterios y yo he visto... O sea, línea o línea, ¿y no? Así es. Me han contado a mí, no me consta, ¿verdad? Que en Libre les dicen, esto mandan a decir y esto se tiene que votar y que no hay criterio para poder opinar. Pero igual en el pasado ha sido en el Partido Liberal, en el Partido Nacional. También, y exacto, ese es el conflicto que yo tuve ahorita en la bancada del PCH cuando la línea la mandaba Salvador Nasralla, ¿verdad? Entonces yo por eso me tuve que retirar de la bancada. Pero yo creo que la responsabilidad que tenemos nosotros, o sea, ahí debemos de ser representantes del pueblo hondureño, si está bien bajo una bandera, donde uno tenga el sentido de pertenencia con la ideología, pero ver que prime lo que necesita el pueblo hondureño. Tenemos que ser pensantes, involucrarnos. Hay gente que llega ahí y vota por lo que le dicen, claro, y ni siquiera analiza, ni siquiera lee, ni siquiera sabe lo que se va a meter, nada. Y eso yo lo veo inconcebible. El que no lee, el que no analiza, el que no se involucra, no está haciendo un buen trabajo, aunque vaya, siente y vote. Se tienen que involucrar. Así como ayer que no presentan la agenda con tiempo, o sea, aquí cada caso estamos de acuerdo. No necesariamente es la generalidad que se da. Nosotros vivimos un mundo y un escenario en donde si en ese momento está el contrato, al final, ayer... ¿La urgencia de ayer era por los camarones? La urgencia de ayer es realmente porque el partido de gobierno creó una crisis en la ruptura con la comercialización con Taiwán y había que enmendar ahora con el contrato con China para que los empleos tuvieran... Es bueno para el país. Ojo, en defensa... Entonces, solo le aclaro, en defensa del ministro Freddy Serrano, porque aquí estuvo, y él me mostró una carta
que le enviaron los camaroneros a él, diciendo que buscaran arreglar con China. Correcto. Porque Taiwán le estaba comprando a Ecuador. Sí, cambiaron el mercado. Él aquí presentó la carta. Pero ayer hubo una y yo la leí. No, por eso le digo, le cuento para lo que había pasado. Pero, por ejemplo, ayer se metió ese convenio, se le dio dispensa de debates. Yo no sabía que iba a entrar hasta que vi la agenda. La agenda. Pucha, estoy con las agendas locas. Sí. Pero, por ejemplo, yo antes de dar mi voto, yo vi al representante de los empresarios de la camaronera, hablé con ellos, les pregunté si ellos habían sido parte de la negociación del convenio. Al ver que ellos están de acuerdo, o sea, se pusieron de acuerdo los empresarios, el Estado, o el gobierno, entonces ya uno dice, ok, esto se necesita. Entonces, estamos ahí, entonces, se presenta. Ayer fuimos borregos todos. No, porque yo antes de dar mi voto fui. La palabra es muy complicada, solo porque los compañeros tienen un consenso, para eso el compañero Barahona está en una comisión, sí, es que lo que pasa es que ellos son poquitos, sí, entonces al final, ya ves, entonces necesitan andar en todas las comisiones dándose y enterándose de averiguando, lo que claro. Correcto. Sin embargo, es nuestro deber. Es nuestro deber. Correcto, pero ¿qué pasa en la vida real, Raúl? En la vida real sucede, es que nombran a este representante, por ejemplo, yo estoy en la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y soy el único que está ahí del Partido Nacional. Entonces, cuando yo vengo y ya llevamos un consenso en comisión, entonces yo le digo a mi bancada, sí, podemos aprobar esto. Porque usted es responsable. Porque soy el representante. Y es responsable. No nos pusieron a todos en la comisión, sino que solo a uno. Estratégicamente estamos de acuerdo. Y lo mismo sucede en las otras comisiones de energía, donde está el compañero. El día de ayer, el que estaba ahí, el compañero Ledesma. Entonces el compañero Ledesma dijo, sí, yo conozco y tengo la carta de los camaroneros que podemos apoyar esto porque la zona sur es la más afectada. Entonces nosotros ya venimos y estamos confiando en la representación del compañero. No necesariamente, y yo me imagino que sucede también en el libro, el compañero Cristian va a una comisión, socializa con sus compañeros. Sí, ciertamente van a haber votos disidentes y esos votos disidentes a veces se dan cuando a uno no le quieren tomar la observación. Pero no necesariamente significa que no tenga criterio para poder tomar una decisión o no. A mí me ha tocado andar detrás de ellos para que lleguen a la En el tema de las comisiones es importante apuntar. Yo presido una comisión en el Congreso que es la de Asuntos Municipales. Yo convoqué recientemente a los miembros de la comisión, solo me llegaron dos diputados, que son 2 diputados de Libre, pero uno tiene que también lograr el consenso en la comisión para que cada diputado representante de cada partido vaya y pueda consensuar también con la bancada, porque si yo voy a sacar un dictamen en la comisión para que se vaya a engavetar, por ejemplo, nosotros tenemos ahora ya el dictamen para regular los cobros en los parqueos de los centros comerciales, necesitamos el consenso para que cada diputado vaya con su bancada bueno, apostémosle, porque al final todos vamos a los centros comerciales, todos nos abusan, digamos, por así decirlo. Si pierde el ticket tiene que pagar hasta 400 lempiras, le cobran, si ha pasado la segunda hora, los primeros 10 minutos le cobran la hora completa, pero eso lo vamos a lograr si mantenemos un consenso. No llegaron los miembros de la comisión, todavía anoche en plena sesión estaba yo coordinando con ellos para decirles, primero, lleguen a las convocatorias, súmense a las comisiones, porque nuestra función no solo es ir al curul, sentarse y esperar la sesión, o sea, nuestra función también es estar sabidos, como dice la diputada, de todo lo que se va a mover en la agenda, todo lo que van a producir las comisiones. Y las comisiones, créanme, hay una cantidad de dictámenes en cada comisión que no nos ajustaría lo que resta de este año ni inicio del otro, poder sacar todos esos proyectos que tanto presentan en el Pleno como llegan en correspondencia por parte del Ejecutivo. Entonces, yo creo que es parte del compromiso que tienen que tener los diputados de asistir a las comisiones y de buscar la información debida. Si no solo es a ustedes que les pasa en algún momento, a veces también uno tiene que preguntar qué va en agenda y cuáles son los temas que se van a abordar. La agenda deben de darla. Y la deben de dar en el momento que se aprueba en la reunión de Junta Directiva. Y ahí es una responsabilidad de la Junta Directiva y del presidente, y ahí fallan. Pero por lo menos hay agenda, ¿verdad? Porque en otros tiempos yo creo que ni agenda había.
Mire, yo estoy en Mire cómo la queda viendo don Juan. Es cierto. Usted sabe por qué es parte de la junta directiva. ¿O será que es que a mí no me la pasan porque no estoy en ninguna bancada? ¿Está sola? Sí, no vuelo No, pero ni lledo. tampoco nosotros. Pero mire, yo estoy más o menos como en 10 comisiones. Y en las comisiones que yo estoy, de vicepresidenta o de secretaria, ahí ando detrás de todos. Pero la toman en cuenta 10 comisiones. Porque trabajo. No lo dudo, Porque pero póngale, ¿le ajusta el tiempo? Me toca. A veces me desvelo. Mire, Tiene la ventaja. entonces... Hay unos que no estamos en ninguna. Bueno, eso no es correcto. Eso no es correcto. 10-0 lo tiene entonces. Sí, No, 10-0, es que él 10-0. tiene razón. Sí. Pero yo lo que le quiero decir que yo a veces tengo que andar detrás de los diputados. O sea que en el fondo hay cariño, Luis Redondo también. ¿De qué? sus Claro, jefes. él es mi amigo, pero la amistad es por un lado y la parte política es por otro. Pero a mí me ha tocado andar, por ejemplo, detrás del jefe de su bancada y nunca llega a la comisión. Me ha tocado ir atrás de subjefe de su bancada y yo ahí sí tengo que decir que este muchacho, el subjefe es Nelson Márquez. Nelson Márquez, sí llega responsablemente. Con el doctor Yarno, él siempre llega. Con Jorgito Zelaya siempre ha llegado hasta últimamente, el último mes no se ha presentado a las reuniones de comisión. Entonces, es responsabilidad de ustedes, cuando son nombrados en una comisión, que lleguen y que lleven el consenso de su bancada. Y la verdad que... Entonces ahora es bueno el borreguismo. Entonces, después de la breve explicación que les di por los motivos, ya la población ya puede entender de que no necesariamente es borreguismo como se dio, sino que el consenso de la bancada se obedece a ese trabajo. No, papita, porque ustedes pueden tener consenso dentro de la comisión. No le aguanta a nadie eso del borreguismo. Que se enoja. Mire, lo que sucede es que yo no puedo hablar con él. Mire, no se puede hablar de ese tema. No se resienta, compañero. No, vaya a es las que lo que pasa es comisiones. que la bancada del Partido Liberal, el Partido Libre y la del Nacional, tienen una identidad un poco más marcada. Y sucede cuando en su momento se está en el poder también. ¿Verdad? Entonces es una situación política de que cuando le beneficia al interlocutor, entonces es consenso. Cuando no le beneficia, es borreguismo. No, aquí todos tenemos la capacidad de análisis y el criterio como para poder tirar líneas y trazar y explicar a la población. Yo como estoy en un canal de televisión, intervengo y le hago explicar algunas aristas que no es como a veces uno lo quiere hacer ver, para que también ellos se den un panorama de lo que en la vida real sucede. Usted le está hablando a sus votantes. ¿Correcto? Sí, ya rato la agarré. Está haciendo campaña. Unos mensajes, no, pero él tiene razón para que sus votantes no van a creer que... No, él delibera bastante. Sí. Bueno, es abogado. Bien, continuamos. La exrectora, Sí, doña Julieta Castellanos, dice que en lo que resta de este Congreso Nacional no se van a poder reivindicar. ¿Qué? ¿Quiénes? ¿Cuándo? Todo Lo que el resta. Congreso. Bueno, yo La le voy a mora. decir, voy a contestar a la exrectora, que bueno, ella debería estar tranquila en casa, pues ya hizo su función, ya es una mujer que debería estar descansando, conocer Honduras, las playas de nuestro país, los ríos, los pueblos. Pienso yo para que pueda estar tranquila la rectora y no se esté estresando, pues, ¿verdad?, con todo el manejo político del país. Mire, nosotros estamos construyendo la agenda hasta el 2030. O sea, este gobierno de la presidenta Xiomara ya va a terminar, que ha sido un gobierno de transición, pero que se han logrado montar las bases para continuar con la refundación. Nosotros ya estamos en la agenda del gobierno de Rixi, cómo se va a desarrollar toda la ejecutoria del presupuesto, de todos los avances refundacionales, seguir rescatando el Estado de Derecho y por supuesto seguir combatiendo toda esa estructura criminal que secuestró el Estado, secuestró la institucionalidad y que aún continúan los tentáculos de estas estructuras que, repito, han sido comandadas por el Partido Nacional, que yo les he dicho, ¿verdad? El Partido Nacional
si no quitan a todo ese montón de vándalos que están dirigiendo ese partido, seguirá siendo una estructura criminal. Por lo tanto, nosotros hemos dicho, quitémosle la... ¿De qué? Vándalos. O sea, sí. ¿Lo van a querellar, Cristian? No hay problema, así que usted sabe que pero los procesos... ¿cómo es que le ha elegido, Juan? ¿Qué es que le está yendo ahí? No. Mire, bueno, yo respeto al diputado, pues yo sé que él es una buena persona, pero lastimosamente está lo que ha dicho la pitonisa de la exrectora, eso no se va a cumplir. En política, de la noche a la mañana se recomponen las situaciones. Nosotros vamos a terminar el gobierno de Xiomara mucho más fortalecido que hoy. El gobierno de Xiomara ha sido un gobierno de mucha proyección social y el pueblo lo está viendo. ¿Qué dijo la rectora? Porque ya se comunicó conmigo, ella quiere participar después de lo que dijo Cristian. Ay, no, la mandó a pasear. Es que ese es el problema del gobierno de ustedes. Miren, ustedes tienen que tener tolerancia. No, es que estamos siendo tolerantes. Es que aquí nadie esté enojado, no doctora. descalificar, escuchar lo que dicen. Eso, mire. Raúl, que yo lo invite a mi pueblo a pasear es descalificarlo. No, pero hay imágenes. Vaya a Manaiza, vaya a pasear. Sí, pero hay imágenes icónicas políticas que aunque no estén dentro del engranaje político, siempre los medios de comunicación pero van a buscar... eso no es descalzo. Sí, van a buscar una opinión. Si yo le digo, doctora, mire, yo vaya le voy a conocer Santa Bárbara, conozco Honduras. Desgraciadamente son intolerantes estos delibres. Totalmente intolerantes. Y ustedes... Anda sensible la doctora. No, yo digo la verdad. Cristian, mire, yo digo la verdad. Gracias a mi independencia puedo decir lo que quiera. El problema es que los funcionarios y nosotros, o sea, cuando ya uno es un funcionario público, cuando uno es un diputado, uno tiene una investidura que hay que respetar, porque uno gobierna para todos, no gobierna para un sector. Entonces uno tiene que escuchar a todo el mundo, tiene que tener tolerancia, tiene que ser respetuoso, tiene que escuchar para ver qué es lo que dice la mayoría. Dentro de eso van a haber voces que son manipuladas y todo, pero uno tiene que tener tolerancia. Sí, es cierto. Y de cualquier organización, ¿entiendes? Porque cuando yo estuve en las calles, yo quería que me escucharan y que me respetaran y que no me descalificaran. Lo mismo tiene que ser uno cuando ya esté en el poder con las personas que no están de acuerdo con la opinión de uno o como uno está. Pero usted ha sido congruente como diputada con lo que prometió y congruente hasta se apartó cuando no quería seguir lo que el ingeniero Salvador Narrala decía y que en su opinión no era lo correcto. Sí, así es. Yo siento que mire, hay figuras políticas que no necesitan ser presidentes, ni ministros, ni secretarios, ni diputados. O sea, hay figuras que usted puede consultarle al expresidente Flores, por ejemplo. Le puede consultar a cualquier persona que estuvo al expresidente Zelaya, en el engranaje político y tienen derecho a hablar. Pero sí... todos tenemos derecho a hablar. Sí, hay detalles que de repente no nos va a concordar, ¿verdad? Pero sí, algo que tiene razón ella, y lo decía el mismo compañero Cristian, hay una cantidad de dictámenes pendientes de sacar en las comisiones. O sea, estamos en deuda con el país como Congreso. Que nos queramos engañar diciendo que vamos al día y que vamos bien, eso es mentira. Para mí es mentira. Tenemos una cantidad. Imagínense cómo se terminó la sesión, la última sesión antes del receso. Dijeron, hay una cantidad de dictámenes pendientes que tenemos que sacarlos rápido en la siguiente sesión. Y cuando no comienzan las sesiones, es que todavía no se han sacado esos dictámenes. El discurso le cambia, pero sí estamos en deuda con el país, eso no lo podemos negar. Don Juan, es de notar, Raúl, y no sé, digamos, en qué país vive el compañero Cristian. En Honduras, compañero. Santa Bárbara, pero invito allá. Entonces no es la de usted, sino que la del pueblo. Hay que notar que la mayor parte de la población hondureña, a quien identifica como vándalos, es a la militancia del Partido Libre. No, mire. No, espérese, que cuando usted dijo, yo no le dije Dele, está bien. Porque la palabra vándalo va enmarcada a todo aquel que está reñido con la ley, ¿verdad? Entonces, vuelvo y repito, usted critica bastante el pasado y pareciera como que los eligieron a ustedes para hacer el cambio de lo mal actuado del pasado. Sin embargo, ustedes salieron aumentados y corregidos. Yo creo que aquí siempre tenemos que señalar que cuando el dedo índice tira para allá, los demás le tiran a uno. Desde que
irrumpieron el Congreso Nacional y a la fuerza subieron una junta directiva, hicieron actos reñidos con la ley, pero como en ese momento les beneficiaba, inclusive hasta en alianza estaban ahí los diferentes partidos, todos. De ahí eligieron leyes incorrectas, ¿verdad? Y todavía hicieron el pacto de impunidad en donde los que se revisten de anticorrupción también votaron a favor. Después no se ve cómo eso lo pueden regresar. De ahí las otras bancadas también confiaron, les vamos a prestar este voto para que el empleo parcial sea derogado, pero con la condición de que después nos apoyen para reformar el artículo tal del Código Laboral o que nos ayuden también a crear una nueva ley. Tampoco se ha realizado. Entonces yo creo de que aquí, como hablando con nuestra gente, informándole, nosotros somos políticos, siempre vamos a dar una versión aparejado a lo que nos conviene o a lo que no nos conviene, pero sí es importante que nos estén viendo y nos estén midiendo, porque realmente no podemos estarnos justificando mi mal actuar solo porque el vecino así lo hizo en el pasado. Es que la historia se recuerda para no repetirla. Pero la repiten mejor. Antes de eso, la ex rectora, la doctora Julieta Castellanos está con nosotros. Buenos días, adelante por favor. Muy buenos días, licenciado Valladares. Un saludo a los panelistas que tienen cabina y al pueblo hondureño. Sí, he estado monitoreando todos los foros de la mañana, lo que generalmente hago, y afortunadamente volví a conectarme con su canal cuando usted estaba opinando sobre lo que yo dije uno de estos días. En realidad no me sorprende la reacción del diputado Hernández. Es el estilo del Partido Libre a todos los niveles. Y no me sorprende por lo que él representa, por lo que representa a su familia. Igual ha sido la reacción del padre de él en otros momentos que yo he opinado. Sin embargo, eso no me va a quitar el derecho de seguir siendo una observadora del país, una estudiosa de los temas nacionales y de plantear lo que considero que debe de plantear. El diputado Hernández desconoce mis derechos ciudadanos, desconoce el derecho que tenemos las personas a opinar. Él se olvida que parte de lo que él anda distribuyendo en las campañas electorales es con los impuestos que todos pagamos, que yo he pagado toda la vida, que sigo pagando, que soy una contribuyente de este país a las finanzas, digamos, del Estado. Y ese desconocimiento precisamente y esas prácticas es lo que hoy tiene al Partido Libre como lo tiene, pero eso es problema de ellos. Yo opiné, y lo ratifico, que difícilmente habrá un cambio de rumbo ni en el Congreso Nacional ni en el Poder Ejecutivo. En el Congreso Nacional no han habido consensos, como ellos lo han planteado, han habido imposiciones. Impusieron una junta directiva en el Congreso Nacional a la fuerza, haciendo uso de la violencia, llamando a los colectivos a la violencia. Impusieron al Procurador General de la República y al Procurador al margen de la ley, porque no habían vacado ni hubo un juicio político ni una destitución a los que ostentaban los cargos. Por alguna razón lograron los votos no consensuados, sino que probablemente negociados para elegir al fiscal general y al fiscal general adjunto. También para resolver el conflicto que había en la sala constitucional. Y como no hay transparencia, nosotros desconocemos qué negociaron. Yo me refería inclusive que cuando el CAF no pudieron conseguir los votos, no hubo consenso para lograr los votos, sino que abusando del poder dijeron y se inventaron que ya no se necesitaba ratificar el acta y lo mandaron a la Gaceta. Es más, pagaron las cuotas de adhesión al CAF sin tener el presupuesto
para hacerlo, y el presupuesto quien lo aprueba es el Congreso Nacional. Así que probablemente ahí hayan problemas en el futuro con unos pagos que se han hecho sin que el Congreso haya aprobado esos presupuestos. No hemos visto consensos en el Congreso Nacional, hemos visto imposiciones, porque Libre, sabiendo que tenía solo 50 votos y que logró otros porque eran parte de una alianza o porque lograron convencer a los diputados, no llegaban a mayoría simple. Lo que hemos visto en el Congreso es que suspenden las sesiones cuando no tienen los votos para lograr lo que quieren, porque Libre nunca entendió que lo que había ganado era una cuota de poder, pero no el poder para imponerse y para hacer las cosas a su manera. No es excusa que no se reúnan porque están trabajando las comisiones, es que el Congreso se reúne en pleno de lunes a jueves y por las tardes, y precisamente para tener esas reuniones de las comisiones los otros días de la semana. Así que por eso es que yo planteé que difícilmente el Congreso va a lograr cambiar de rumbo cuando no cambia el estilo de gestión, y el estilo de gestión es autoritario, es impositivo. Lo mismo pasa en el poder ejecutivo. Fíjese usted que para ocultar los datos del dengue dieron una instrucción para que no dieran información los doctores, les pusieron freno, y no quiero usar otra palabra para no ofender a los médicos, para que los médicos no dieran los datos que daban permanentemente, y que se iba a centralizar la información. Ayer conocimos, por la OPS, el dato centroamericano. Honduras tiene el 60% de los casos de dengue de Centroamérica, y de 131 personas, 131, 121, ayer estuve trabajando los datos, pero no recuerdo exactamente, 81 son defunciones en el caso de Honduras. ¿Sabe cuánto hay en El Salvador? 4. ¿Sabe cuánto hay en Guatemala? 7. En Nicaragua 12 y en Costa Rica no recuerdo el dato. Esas son las comparaciones que hay que hacer, y eso es lo que hacemos la gente que estudiamos el país. Por supuesto que los políticos dicen que todo anda bien, y porque ellos creen que andar repartiendo, como miramos la fotografía ayer del hijo del embajador de Corea, repartiendo bolsones a los estudiantes que decía Cedesol, Xiomara cumple. Eso es lo mismo que hizo el presidente Juan Orlando Hernández, andar dando bolsos, y esos son nuestros impuestos, y ese es el pudor que no tienen los políticos, andar dando bolsones, andar entregando regalías con dinero que sale de nuestros impuestos. Mire, nosotros pagamos impuestos por todo, por el combustible, por la comida, por tener tarjeta de crédito, pagamos por todo. De ahí sale, diputado Hernández, lo que usted anda regalando en Santa Bárbara y lo que su papá andaba regalando cuando era alcalde, y por lo cual ha quedado en esos cargos ya casi, digamos, de por vida. Por supuesto que las familias como las suyas, que vive y que ha vivido permanentemente de la política, no ven problemas. Ustedes, por supuesto que viven muy bien. Si ustedes han vivido de la política, fíjese que cuando yo fui rectora, su padre fue a buscarme, ya era alcalde, fue a buscarme porque estaban con un programa de atención primaria en salud, y después del golpe ese programa se podía, digamos, debilitar, y nosotros lo apoyamos a través del programa de vinculación de universidad-sociedad. Hicimos lo correcto como universidad, porque era un proyecto para salud familiar, era un programa de medicina preventiva. Pero claro, es que ustedes como familia Hernández han vivido la política, por eso es que atacan a todo aquello que lo ven como una amenaza,
porque lo que decimos no les parece y quiere mandarnos a callar y mandarnos de vacaciones y a descansar. Usted no es quien, diputado, para que me diga lo que yo tengo que hacer. Usted no tiene ningún derecho, nada le da derecho a usted para que me diga a mí que me vaya a descansar. Yo voy a decidir cuándo descanso, cuándo duermo y cuándo trabajo. Esa es mi derecho. Y usted es un abusivo y un irrespetuoso cuando trata a las personas de esa manera. Así que, por eso, pero como le digo, ese es problema de ustedes. El partido está como está y ustedes sabrán lo que hacen. Eso a mí no es de mi interés. Yo es en el país en el que opino. Y así como miré al señor pastor entregando bolsitas a los niños, así he visto otras fotografías donde los diputados andan entregando lo mismo que han hecho los demás. Por eso es que la gente dice, no va a haber cambios en este país, porque están haciendo lo mismo que hacían antes. Igual con las becas, con las becas de estudio. Si eso lo hizo también el gobierno anterior, las becas 2020. Yo les preguntaría cuál es la innovación que ustedes están haciendo para cambiar de rumbo el país, porque lo que hicieron los otros y ustedes lo están haciendo de igual manera o de peor manera, eso no va a cambiar el país. Así que le pongo el ejemplo del dengue. Yo sé que los médicos, los doctores que están en ese panel saben que si no fuera por la OPS, aquí siguiéramos diciendo que hay 20 muertes por dengue. Pues no, ya superan los 80. Y debo decirle que es de los últimos 4 años, es el peor año, porque, digamos, revise diario El Heraldo de ayer, que cita la OPS, y ahí se da el recuento de los muertes de dengue, el 23, el 22, el 21 y el 20, los últimos 5 años. O sea, este año ya es responsabilidad de ustedes las muertes de dengue. ¿Por qué? Porque los colectivos administran el sistema de salud. Yo nunca había visto. Bien. Gracias a la rectora por tiempo. Voy a hacer una pausa y luego le doy la palabra a los señores del Libre sobre lo que ha dicho la rectora Julieta Castellanos. Un aviso importante para los que les gusta el voleibol. Hay un torneo internacional aquí en Honduras. Siempre apoyamos estas actividades. Cuartos de final, Dominicana, Puerto Rico, Canadá, Costa Rica, el 17 de julio. Ahí están las horas, 17 y 19 horas. Es el calendario de los juegos para hoy miércoles. Sí, hay que apoyar el deporte. Cristian, brevemente, lo que ha dicho la exrectora, doña Julieta Castellanos. Bueno, yo creo que se enojó la rectora, ¿verdad? Debería de evitar, por eso le digo yo, esos conflictos, esos enojos son peligrosos. De alguna manera, nosotros no nos hemos referido a lo que ella dijo, sino que a que estuviera más tranquila para cuidar su salud. Sí hay que destacar algo, el modelo de atención primaria en salud, que ella lo refirió, sí, siendo rectora de la universidad. Aquí me mandó ella. Se impulsó este proyecto en el municipio de Colinas, yo estaba más hipote, por decirlo así, y es un modelo exitoso que se coordinó institucionalmente, alcaldía, universidad, se logró coordinar Secretaría de Salud, que en ese entonces estaba el presidente Lobo, es un modelo que funcionó muy bien. Institucionalmente, en ese proceso y en ese modelo nosotros reconocemos el trabajo que ella hizo en favor de aquellas comunidades que lo necesitaban. Ahora, que ella haya sido vocera de JO, esa es otra cosa. Que ella haya en su gestión como rectora reprimido a los estudiantes, esa es otra cosa. Que hayan reformado la ley de el decreto de la universidad para que ella se reeligiera, apostándole Juan Orlando Hernández a eso, esa es otra cosa. O sea, aquí no vamos a defender lo indefendible, ¿verdad? Reconocemos el modelo de atención primaria en salud, pero también sabemos de todo el papel que ella jugó en la narcodictadura que comandó los 12 últimos años en el país y se ha convertido en una vocera desestabilizadora del gobierno. Por eso yo le digo a la rectora, con todo respeto, ¿verdad? El respeto
respeto que yo le tengo a ella y a todos ustedes, compañeros, ella debería ya pues de estar más tranquila, pues, porque yo sentí que se enojó ahorita. Aquí me dice que le diga que está tranquila, que no se preocupe. Bueno, entonces le recomendamos un cafecito de Santa Bárbara, ¿verdad? De esos riquísimos. Le vamos a traer aquí al foro también para que pueda. Don Juan, ¿qué esperar de lo que viene en este Congreso? ¿Va a lograr libre esos consensos que necesita para varios proyectos importantes? Ojo, y ya estamos en modo elecciones en Honduras. No, estamos en campaña. Todos los partidos están en campaña. Nosotros lo que esperamos es seguir aprobando leyes en el Congreso Nacional, lograr consenso con las diferentes bancadas, principalmente con la bancada liberal, que es con quien hemos logrado sumatoria de votos para poder aprobar algunos decretos. Esperamos seguir en esa dinámica y para eso hay que dialogar, ¿verdad? Para eso hay que sentarse a hablar de todo lo que se va a aprobar. Esa es la dinámica de lo que falta de este año y el próximo año. Ojalá pues que la bancada cachureca cambie de actitud, porque la bancada cachureca está en contra de todo y a favor de nada. Una oposición a ciegas. Hola. Y con eso no contribuyen ni a hacer cosas positivas a favor del pueblo, ni a hacer proyección como político. Entonces yo espero que esa actitud así cerrada, intransigente, sin ver los intereses del pueblo, puedan cambiar, porque de lo contrario no vamos a tener el respaldo. Pero sí vamos a seguir teniendo mayoría simple para aprobar decretos en el Congreso. Esa es la dinámica y a partir de septiembre estamos en campaña. ¿Va a haber acuerdos? Usted es independiente, pero sí, me dicen que va a volver al PCH. ¿Va a haber acuerdos con Libre? Estoy en pláticas, ¿verdad? La salida ya oficial de Salvador Narrala podría haber un acercamiento con la bancada del PCH y yo creo que nos podemos fortalecer como bancada y tener posicionamientos independientes. Mire, va a depender... ¿Va a buscarse la candidata del PCH? ¿Presidencial? ¿Sí? No, ni se me ocurre ahorita nada de eso. Ahorita me estoy enfocando, realmente le digo, me estoy enfocando en la agenda legislativa que tenemos que sacar ahorita, porque solo nos queda 1 año y medio y estamos debiendo mucho. Por ejemplo, la instalación de la CICI, o sea, lo que nos toca a nosotros en el Congreso Nacional, la ley de justicia tributaria, la cuestión de energía, que son cambios realmente grandes que está haciendo este gobierno. Me dijo usted, cuando hablaba la rectora Julieta Castellanos, que sí ha hecho cosas este gobierno que usted le valora. Mire, ¿cómo qué? Yo le voy a decir, por ejemplo, el cambio de la política energética que yo estoy apoyando, es un cambio sustancial que está haciendo este gobierno. Lo que pasa es que hay que ser más ejecutivos y hay que ser más técnicos, ¿verdad? El venir y tener una política que evita que se privaticen los 3 sectores del ENAC, que es la generación, la transmisión y la distribución, esto es un cambio. Porque en los gobiernos anteriores, desde el 96, la política es tratar de privatizar la estatal. Y este cambio es algo sustancial. Claro que van a haber conflictos porque ahí usted está tocando intereses de empresas privadas que han sido monopolio por mucho, o sea, va a haber oposición en eso, ¿verdad? Entonces, ahí yo estoy comprometida. La ley de justicia tributaria es un cambio sustancial porque se hace una revisión de los regímenes de exoneración, se forman 3 regímenes que ya tienen los estándares internacionales, se hace en la ley de justicia tributaria, ya estamos con los estándares internacionales en cuanto a la materia de transparencia, ¿verdad? Vamos a hacer el convenio de la MAC, lo del beneficiario final, o sea, en materia de transparencia, en materia de reorganizar los regímenes de exoneraciones, es un cambio importante también. Y póngale, aquí es donde queda de ver este gobierno y es la instalación de la CICI, que todavía tiene la oportunidad de hacerlo, pero no se ve una voluntad política de ciertos sectores del gobierno. Ahora, en lo que están pésimamente mal, y eso yo lo digo con propiedad, es en el sistema de salud. No hay una política de Estado en materia de salud que se vea que nosotros podamos trabajar y apoyar.
y uno de diputado, vaya, nosotros 2 de diputados, ¿cuántos somos ahí? Que 40, ¿cuántos 20 médicos diputados. ¿Cuántos médicos hay en el Congreso? Propietarios creo que habrán como 20 más o menos. 23. Entonces, nosotros con 23 no vamos a venir y cambiar la política de Estado, eso tiene que venir de parte del Ejecutivo, consensuarlos con nosotros, y a nosotros no nos han, o sea, no sabemos lo que están haciendo. Y lo que vemos no está bueno. Porque cuando viene, teníamos la administración del doctor Matthew, que para mí no era buena, pero veo la administración de la doctora Paredes, que yo tenía ilusión, y lo que veo está peor. Nepotismo, sectarismo político. Eso no lo debe de hacer un funcionario del Estado, ¿verdad? Entonces, y no vemos realmente a qué está encaminado. Las cosas hay que decirlas, hay cosas buenas y hay cosas malas. ¿No está de acuerdo con la actual ministra de Salud? No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Y eso que yo estaba ilusionada cuando llegó al Congreso, cuando le oí el discurso, estábamos súper contentos. Yo estaba pensando, pucha, hay que meterle, hay que apoyarla, y empieza con el nepotismo, empieza con el sectarismo político, y lo dice públicamente. Claro, voy a sacar a los que no son del Partido Libre y voy a meter a los que son del... No, por favor, eso, o sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los funcionarios que está nombrando este gobierno? ¿Por qué tiene que haber sectarismo? Si ustedes están gobernando para toda Honduras, tienen que venir a hacer las cosas de forma técnica. Es que el mayor problema, Raúl, fue que trajeron a los médicos cubanos. También, ¿verdad? Teniendo entonces, médicos... obviamente, el colegio médico que se ha dedicado toda la vida a eso, pues, a la parte mediática, a los medios de comunicación, no tenemos médicos especialistas que quieran irse a los departamentos, por ejemplo. O sea, yo le digo, y se lo decía la doctora con propiedad, nosotros, cuando nos dijo la directora del Hospital de Santa Bárbara, necesitamos acá pediatras, ortopedas, otorrinos, para poderlos contratar. Buscamos en San Pedro, buscamos en Tegucigalpa. Nadie quiere irse. De los médicos hondureños especialistas no quieren irse a nuestros pueblos y a nuestros departamentos. Ajá, y la gente necesitando atención. ¿Por qué? Porque quieren radicarse en las principales ciudades y nuestras comunidades quedan desprotegidas. Y yo le decía a la doctora, no son médicos generales los que vinieron, son especialistas cubanos que hoy están atendiendo en los principales hospitales del país, pero que también están en las comunidades. O sea, hay una diferencia del médico cubano. Imagínense, un pediatra especialista con 40 años de experiencia visitando las comunidades. 40 años ya está muy viejito usted. ¿Ah? Mire, 40 años ya está muy viejito. Pero hay un detalle, Raúl. Si siguen los procesos de homologación, no hay problema. Mire, lo que dice Cristian, sí, tiene razón. Los médicos cubanos están en las comunidades postergadas. Y es cierto, porque yo tengo, bueno, mi cuñado murió, familiares médicos. La gente solo quiere hacer el servicio social en Cortés o en Francisco Morazán. Pero fíjese. Sí, pero lo que pasa es que hay un detalle, Raúl. Le viene una persona, un médico, un especialista, que anda taxiando allá en Cuba, o anda vendiendo verduras allá en Cuba, y se viene para acá, y le dan un sueldo más o menos bueno, él se va feliz donde sea. Solo CNN, mira el compañero. Pero si yo conozco Cuba, yo he ido a Cuba. Ah, bueno. He ido 2 veces a Cuba. Y le cuento, y Solo tengo un amigo ortopeda que estuvo... No se andan taxiando. Estuvo 2 años acá. Yo una vez contraté a uno. Así es. Médico, sí. Médico. Yo tengo un amigo ¿sabe cuál es la diferencia, Raúl? En el Hospital de Occidente y anda taxiando allá en Cuba. Ay, entonces, no, el detalle es el siguiente, mire. Usted viene a un especialista aquí en Honduras, que es de Tegucigalpa, y lo manda a Lempira, por ejemplo, le toca hacer un cambio radical de vida. Entonces, el especialista lo que necesita para poderse mover de repente son 2 plazas. Que el estatuto lo cubre eso, lo protege eso. Entonces, hay razón de los 2 bandos. De las 2 opiniones yo diría que hay razón, pero el gobierno puede prever cosas. Digamos, viene el hospital de trauma, el hospital de San Pedro y de Tegucigalpa. Para mí la lógica debería de ser es que hubieran aumentado la cantidad de residentes de ortopedia. Pero vamos a tener la estructura gris, vamos a tener de repente todo el equipamiento y no vamos a tener mano de obra. ¿Por qué? Porque los ortopedas que ya están trabajando en diferentes instituciones, y hay no va a poder cubrir, no tiene anestesiólogos suficientes para cubrir. Entonces, el gobierno debería prever eso, dentro de 3 años empezar a sacar a especialistas para tenerlos ya listos para cubrir las necesidades. La comisión que yo dirijo en el Congreso Nacional, que es la Comisión de Trabajo y Eventos Gremiales, llegó un proyecto de decreto
presentado por una doctora. Suyapa Figueroa. Para que se contrataran médicos en el departamento, gracias a Dios. Había que llevarlos el lunes en avión, regresarlos el viernes en avión, y un sueldo exagerado. Nos reunimos con el doctor Matios, que era el ministro en ese momento, y la viceministra, la doctora Nerza, y la conclusión que llegamos ahí, que solo trabajaban una semana al mes, y con un exagerado privilegio. Esa era una petición para un país del primer mundo, ¿verdad? Entonces, así es difícil tener médicos en nuestro país que no van a estar allá donde lo necesitan. Entonces, no se aprobó ese decreto. Era exagerado. Pero eso es fácil, don Juan. Usted le da beca a la 10 gente personas de ahí, gracias a Dios, que van a estudiar medicina y después lo y mueve para allá. lo manda a especializar. Se le busca la y solución. ahí va, pues. Sí, se puede buscar la solución. Nos vamos, Juanaiza. No, aquí finalizando, pues, volviendo saliéndonos de las palabras técnicas que los compañeros querían manifestar, por la cual se ven algunos logros del presente gobierno, yo puedo resumir lo siguiente. Resumiendo, que la administración pública actualmente, todos los que nosotros vamos a hacer trámites a diario a las diferentes secretarías de Estado, podemos observar que para dictaminar, no para resolver ni dar una resolución, para dictaminar algo se tardan meses y meses y meses. Hay como una laguna, como un embotellamiento. Dos, la energía. Lo positivo, el que me está escuchando allá pueblo a pueblo sabe que su recibo de luz, si en el mes de abril le vino de 2.000, en mayo le vino de 3.000, en junio le vino de 4.000, no se está viendo el cambio palpable. Técnicamente inventaron el agua caliente, pero en la vida real las facturas están saliendo igual. Cuando hablamos de la SISI quedó en simplemente promesa, eso no ha sido ningún logro, volver a renovar cartas de entendimiento. Cuando venimos y queremos hablar de la ley de justicia tributaria, tampoco no es ningún logro porque no se ha sometido ni a discusión, y tampoco es un embotellamiento que el Partido Nacional está haciendo porque es por mayoría simple. Entonces, si nos vamos a las matemáticas, pues no ocupan al Partido Nacional para aprobarlo, y han manifestado aquí que hacen cogobierno con el Partido Liberal, con el único que llegan a consenso. Entonces, en el tema de la ley de justicia tributaria, creo que ni con los que gobiernan tienen consenso. Por ende, pues, no nos dejemos sorprender. Por la tele podemos decir un montón de situaciones, pero nosotros somos los que estamos viviendo la realidad en nuestras comunidades. Gracias al diputado David Manaiza, diputado por Atlántida, Partido Nacional de Honduras. Don Cristian Hernández, diputado de Santa Bárbara, de Libertad y Refundación. Bueno, agradecerle a usted el espacio en este importante foro, a los compañeros diputados, decirle al pueblo hondureño que estamos manteniéndonos con el trabajo permanente del plan bicentenario, que es el plan de la refundación. No importa lo que se pueda decir en los grandes medios de comunicación, vamos a aprobar la ley de justicia tributaria, vamos a aprobar la ley de colaboración eficaz, vamos a reformar el código de la impunidad que aprobaron en ese congreso que comandó el Partido Nacional, y vamos a seguir construyendo la patria que todos queremos. Gracias, muy gentil, Cristian. Diputado Rodríguez, doctor. Bueno, yo quiero despedirme más con un tema médico que como político, pedirle a la población que elimine todos los criaderos de zancudos. Tenemos una cantidad de dengue exagerada en el país, y que ya no es el dengue clásico, aquel que nos pegaba la calenturita, como decimos en el pueblo. Es algo que está llevando mucha gente a la muerte. En Gracia Lempira nosotros tuvimos una chica de 14 años que murió hace una semana de dengue, que quién se iba a imaginar que a esta edad iba a poder estar muriendo a alguien. Así que cuidarse por el dengue, que es muy importante mantener el estado de salud. Feliz día. Gracias. El dengue lo dobla uno y el dengue mata. Sí. Han habido diputados con dengue hemorrágico ahorita. Juan. Gracias, Raúl, por invitarme a este espacio, la entrevista, haber compartido con compañeras diputadas, y que el pueblo conozca la verdad de cada uno de los diputados y la verdad de las diferentes bancadas que estamos en el Congreso Nacional, porque cuando se nos elige pedimos el voto para defender el pueblo, pero cuando estamos allí en el Congreso le damos la espalda al pueblo y negamos al pueblo, y esa es la actitud que se está dando en algunas bancadas. Entonces, muchas gracias. Gracias, don Juan Barahona. Cerramos con la doctora Ligia Ramos. Por cierto, vuelve al Partido Salvador de Honduras, ¿no?
Bueno, cuando lo haga, lo voy a hacer de forma oficial, así como hice de forma oficial la retirada, ¿verdad? Sí estamos en plática y estamos esperando que pase el 20 de julio, que es la asamblea del PCH, y ahí después tomaremos la decisión. No, solo decirles que espero yo que los que dirigen el Congreso Nacional pues tengan la madurez política y la actitud democrática para poder sentarse con todas las fuerzas políticas, o sea, que impere el respeto, ¿verdad? Que impere la tolerancia y que podamos llegar a consensos para poder sacar adelante, que tenemos una agenda legislativa bien cargada que necesita el pueblo hondureño que se apruebe. ¿No paran las sesiones del Congreso desde ayer? No. Depende del presidente, porque él es el que convoca. La Junta Directiva la que convoca. Y por ejemplo, yo le voy a decir, en algo tenía razón Manaiza. ¿Que van a continuar, dijo Juan? Bueno, él está en la Junta Directiva. Es algo que dice Manaiza, que es cierto. O sea, el que se salgan o no se salgan o cambien a los que eran del Libre para el Partido Liberal, esa solo puede decir solo lo puede hacer Luis Redondo, que es el presidente del Congreso. Él es el que asigna dónde va a estar sentado cada quien. Bueno, ojalá que hayan sesiones permanentemente. Gracias, que tengan buen día. A la hora.